A ver, la historia de Janis Joplin no es solo la biografía de una cantante, es mucho más. Es casi un mito, ¿no? Un mito moderno, trágico, sobre una voz que, bueno, sacudió al mundo entero, pero que nació del dolor más profundo. Y esa es la pregunta que de verdad nos va a guiar en todo esto. Piénsenlo. ¿Cómo es que alguien que fue rechazada, pero rechazada brutalmente por su propia gente, termina siendo amada por millones? Y claro, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar por esa adoración? Ok, para entender esta vida tan compleja, vamos a dividirla en 4 actos. Un viaje que va desde sus inicios, que fueron muy dolorosos, hasta su legado, que es básicamente inmortal. Muy bien, arranquemos con el primer acto. Aquí todo empieza en un lugar que, francamente, nunca pudo contenerla, el Texas de mediados del siglo XX. Miren, Janis nunca, pero nunca encajó. Imagínense, en Port Arthur, Texas, un lugar súper segregado. Mientras todo el mundo escuchaba pop súper dulce, ella estaba metida de cabeza en la crudeza, en la pura emoción del blues. Hablamos de la música de gigantes como Bessie Smith, Ma Rainey. Ahí, en esos sonidos que su entorno veía como ajenos, casi peligrosos, ella encontró su refugio. Y aquí llega la herida que, de verdad, nunca cerró. Esto de ser votada como el hombre más feo del campus no fue una simple broma cruel de universitarios. No, le dejó una cicatriz psicológica profundísima. Y esa inseguridad se convirtió en el motor que la empujó a buscar, casi desesperadamente, la aprobación y el amor, ya no de una persona, sino de multitudes enteras. Bueno, huyendo de todo eso, Janis aterriza en la vibrante San Francisco de los 60. Y ojo, ahí no solo encontró su voz, creó un personaje, una persona que era tan inmensa como su talento. Este es el momento, el punto de quiebre. Su interpretación de Ball and Chain en Monterrey no fue un concierto, fue una erupción volcánica de emoción pura. La gente, incluyendo estrellas como Mama Cass, que estaba entre el público, se quedó paralizada, literalmente. De un día para otro, de la noche a la mañana, Janis Joplin explotó y se convirtió en una supernova. Ok, entonces, ¿quién era esta figura que veíamos en el escenario? Era la bruja cósmica. Pero no era solo un disfraz, era mucho más. Era como una armadura, una forma de canalizar todo su poder y al mismo tiempo de proteger a esa chica vulnerable que seguía ahí, adentro. ¿Y su estilo? Bueno, su estilo era inconfundible. Se volvió parte de su leyenda. Cada cosa, las boas de plumas, los lentes redondos, las toneladas de pulseras, hasta la botella de Southern Comfort en la mano, todo era una declaración de libertad, de rebelión. Creó una imagen que es, hasta hoy, tan icónica como su voz. Pero claro, a medida que su fama explotaba, también crecía un abismo gigante entre la mujer del escenario y la persona que era en privado. Y es justo aquí donde la tragedia, bueno, empieza a tomar forma de verdad. Su show en Woodstock es el ejemplo perfecto de esto. Fue un caos legendario, sí, alimentado por sus adicciones. Pero la energía que entregó en ese escenario fue visceral, absolutamente real. El público vio una diosa del rock, sin tener ni idea del costo personal que todo eso implicaba para ella. Y esta es la gran paradoja de Janis. Arriba del escenario, un león, una fuerza de la naturaleza conectando con miles de personas. Pero, una vez que se apagaban las luces, la soledad regresaba. Y regresaba con una fuerza, devastadora. Y esta es quizás su frase más famosa, y por algo será. Lo resume todo a la perfección. El amor que recibía de esa multitud era gigantesco, sí, pero ese amor no se iba con ella a casa. Y que no quede duda, a pesar de esa fragilidad, tenía un carácter de los 1000 demonios. La anécdota con Jim Morrison es legendaria. Aparentemente, él le estaba molestando y ella, sin pensarlo 2 veces, ¡pum!, le rompió una botella en la cabeza. O sea, tenía tanta fuerza como vulnerabilidad. Una mezcla explosiva. Y bueno, con esto llegamos al último acto. Un final trágico para su vida, sí, pero al mismo tiempo el comienzo de su inmortalidad como artista.
Su muerte la catapultó, trágicamente, a ser miembro de este infame club, el Club de los 27. Ahí está junto a otros genios como Jimi Hendrix, Jim Morrison. Todos se fueron a la misma edad, en un lapso de tiempo muy corto. Es increíble. Los hechos son así, fríos y brutales. Murió de una sobredosis. La encontraron sola en un cuarto de hotel en Hollywood. Y así, la voz que era capaz de llenar estadios enteros, de repente, se silenció para siempre. Pero, increíblemente, la historia no termina ahí, porque de las cenizas de su muerte, literal, surgió su obra maestra. El álbum Pearl, que era su apodo, se convirtió en su declaración final, y quizá la más poderosa de todas. Y lo más agridulce de todo esto es que su mayor éxito comercial llegó después de su muerte. Me and Bobby McGee se volvió un himno, un número 1 en todas las listas, un éxito que ella nunca pudo celebrar. Y hay un detalle que pone la piel de gallina. La canción Mercedes-Benz en ese disco está a capela. Es solo su voz, cruda, sola, porque murió antes de poder grabar la música. Es como un fantasma en la grabación, un recordatorio escalofriante de todo lo que se perdió. Al final quizá nadie entendió su camino mejor que ella misma. Esta frase lo dice todo. Ella eligió vivir 10 años a tope, a una intensidad explosiva, en lugar de vivir hasta los 70 sentada en una silla. Sabía cuál era el precio, y de alguna manera parece que estuvo dispuesta a pagarlo. Y todo esto nos deja con una pregunta que resuena, ¿no? La historia de Janis, como la de tantos otros genios, nos obliga a pensar, ¿será que esa misma sensibilidad que se necesita para crear un arte así de extraordinario es la misma que puede llevar a una persona a destruirse? Es una pregunta sin una respuesta fácil, la verdad.